Hola, hola, soy Osmar Quiñones y queremos ayudarte a entrenar tus habilidades de resolución de problemas. Entrenamiento Express para la Olimpiada Canguro busca apoyar el esfuerzo de OMAPA en organizar esta Olimpiada de Matemática Internacional por primera vez de manera online. El proyecto consiste en la publicación de videos resolviendo problemas de pruebas anteriores para los diferentes niveles. Con esto buscamos animarte en tu entrenamiento y servirte de soporte a dudas que podrían surgir, así como aclarar mejor los temas que se tocan en cada nivel. Durante la resolución de los problemas, insistimos en los pasos para resolverlos y comentamos algunas estrategias y técnicas para que puedas tener en cuenta. Esperamos que podamos ayudarte a desarrollar tu capacidad de resolución de problemas, disfrutando de este contenido. En este video vamos a resolver algunos problemas que se presentaron en la Olimpiada Canguro 2015 para el nivel Benjamín, que corresponden al quinto y sexto grado. Te recordamos que antes de ver el video tengas a mano herramientas para escribir y que cada vez que presentemos un problema puedas pausar el video, anotar los datos del problema para poder intentar resolverlo. Este paso es algo muy importante, porque recordemos que la matemática se aprende haciendo y no viendo la solución de los problemas. Entonces, te sugerimos que pauses los videos cuando se presenta un nuevo problema y que lo intentes trabajar por tu cuenta. Esto es entrenar para las Olimpiadas de Matemática, esto es entrenar para desarrollar nuestra capacidad de resolver problemas. Entonces queda el consejo y empecemos. Este problema nos cuenta que un número tiene dos dígitos. Al multiplicar esos dos dígitos se obtiene 15. Y pregunta, ¿cuál es la suma de los dígitos de este número? Muy bien. El primer paso para resolver el problema ya lo conocemos bien. Es entender el problema. Poder saber cuáles son los elementos de lo que habla el problema, cuáles son los procesos y mecanismos que existen en el problema y cuáles son las características, los datos que tenemos sobre esos dos aspectos. Entonces tenemos un número, ¿sí? Muy importante, tiene dos dígitos este número. ¿Recordamos lo que es dígitos? ¿Sí? Dígitos en un número, digamos el número 197. El número 197 tiene tres dígitos. Tiene el dígito 1 en las centenas, el 9 en las decenas, el 7 en las unidades. Entonces, un dígito está en el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 9. Entonces, un dígito puede ser del 0 al 9. ¿Sí? Si decimos que un número tiene, en este caso, 3 dígitos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el primer dígito, el dígito que va a estar en las centenas, no puede ser 0. Porque si fuera 0, por ejemplo, este número no es de 3 cifras, ¿cierto? Este número es de 2 cifras, 85. Muy bien. Otro aspecto importante que quiero recordarles es que dígito es igual a cifra. Entonces, dígitos o cifras. Entonces decir que un número tiene dos dígitos o decir que un número tiene dos cifras es exactamente lo mismo. Muy bien. Una vez aclarado esto, voy a escribir un número, un ejemplo. Voy a tratar de ver cómo funciona esto del problema.
los procesos, las operaciones que se hacen, etc. Con un ejemplo, entonces voy a escribir un número de 2 dígitos, digamos el 27. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es multiplicar los 2 dígitos del número. ¿Sí? Entonces el paso es multiplicar los 2 dígitos del número. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, da 14. Para el número del problema, esa multiplicación es 15. Muy bien. Y después la pregunta se basa en otra operación. ¿Cuál es la suma de los dígitos de este número? ¿Cuál número? Cuidado. Estamos hablando, un número es el objeto principal del problema. Es a ese objeto lo que se está refiriendo esta pregunta. Entonces, en este caso, la suma de los dígitos de nuestro número ejemplo es 2 más 7, que es 9. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, conocemos los mecanismos del problema, ¿sí? Conocemos esta operación de multiplicar ahora y conocemos ahora lo que nos pide, qué operación tenemos que hacer, sobre qué objeto, sobre qué elemento, sobre qué número. Muy bien, una vez hecho esto, estamos en condiciones de resolver. Voy a hacerlo acá al lado. Entonces tenemos un número que tiene dos dígitos, llamémoslo A y B. Multipliqué A por B y en esa multiplicación obtuve 15, ¿cierto? Y quiero saber cuánto es la suma de A más B. Esencialmente es este el problema. Entonces, yo acá voy a volver a recordar que los dígitos forman parte del conjunto, de este conjunto, y dentro de este conjunto yo tengo que agarrar dos números que multiplicados me den 15. Y podemos pensar un poco eso, y al pensar un poco voy a recordar que si elijo el 35 voy a tener que 3 por 5 es 15, ¿cierto? Obviamente el 35 elegí por el 3 y por el 5, elegí por esto acá. Y al sumar, entonces está satisfecha la primera condición de mi problema. El número tiene 2 dígitos, ¿sí? Al multiplicar esos 2 dígitos se obtiene 15, ¿sí? ¿Cuál es la suma de los dígitos de este número de acá? Y voy a hacer la suma ahora y voy a obtener 8. Entonces acá tenemos nuestra respuesta, ¿cierto? La suma es 8. Muy bien. Es curioso que hay otro número que cumple esta misma condición. ¿Se animan a pensar cuál es? Muy bien, es el 53, ¿cierto? Que me invierte nomás el orden de las cifras, pero es otro número. Muy bien, el 35 y el 53 son números diferentes, pero que al multiplicar por la propiedad conmutativa de la multiplicación, que me dice que no importa el orden de los factores, yo también obtengo 15. Entonces esto se cumple también. Esto tiene dos cifras, la multiplicación da 15 y la suma igualmente va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Entonces acá es importante observar los detalles para otros problemas, ¿cierto? Entonces, si de repente nos preguntaba cuáles pueden ser los números, tengo dos opciones de números acá, ¿sí? No tengo una única opción que el 35. Si respondo solamente el 35, en el caso de que me pregunten cuál es el número, voy a estar respondiendo de forma equivocada porque existe otro número que acá observamos que es el 53. Eso saliendo un poquitito ya del problema, ¿sí? Pero es siempre importante hacer ese análisis al final para ver cómo nos fue. Entonces, repasando un poco. Primer paso, entender bien el problema. Algo que
que nos sirvió bastante para poder entender bien el problema es tener un ejemplo, ¿cierto? Tener un ejemplo de hacer un ejemplo con el 27. Muy bien, entonces tengo un número de 2 dígitos, probé el proceso que me describe el problema, multipliqué sus dígitos, sus cifras, me familiaricé con eso y al final también escribí la suma de esos dígitos del número, ¿cierto? Entonces ahí recién yo planteé mi problema y en el siguiente paso lo que descubrí que tenía que hacer es encontrar 2 dígitos dentro de este conjunto de acá, porque dentro de ese conjunto se manejan los dígitos, que al multiplicarse me den 15. ¿Sí? Entonces ese era el plan, encontrar 2 dígitos que al multiplicar me den 15. Y voy a buscar en mi cabeza o en las tablas de los números, 2 números que multiplicaban me den 15 y el primero que encuentro en la tabla del 3, 3 por 5 es 15, ¿cierto? Entonces tengo que los 2 dígitos de mi número, 35, es un número de 2 dígitos, sus dígitos multiplican, el resultado de la multiplicación de sus dígitos es 15 y el resultado de la suma de sus dígitos es 8, que es lo que yo quería obtener. ¿Sí? Perfecto, entonces ese fue el proceso que seguimos para resolver este problema. Excelente. En este problema nos preguntan cuántas ranitas están en la isla. Muy bien, entonces existe una isla y existen ranitas, que es lo que puedo identificar acá. El problema está en que la isla tiene una forma medio rara. ¿Sí? Entonces, probablemente si me preguntan cuántas ranitas están en la isla, ahí tengo que tener cuidado de no contar las ranitas, ¿sí? Todas, porque puede que algunas no estén en la isla. Entonces, lo que yo mejoraría un poco la pregunta, si bien está correcta, tal vez para sería un poco más esclarecedora o aclaradora, hacer de la siguiente manera: ¿cuántas ranitas están dentro de la isla? ¿Okay? Entonces eso nos ayudaría a ya interpretar que hay ranitas dentro y fuera. Muy bien, entonces esencialmente es un problema que si distinguimos lo que es dentro de la isla y lo que es afuera de la isla, podríamos contar tranquilamente las ramas. Entonces la palmera está dentro de la isla, eso es claro, ¿sí? Entonces la isla la voy a contar. Vamos a ir pintando un poco adentro. Esa es una estrategia. La estrategia principal es identificar lo que es dentro y lo que es fuera, porque es un problema, tiene su dificultad, porque la isla tiene una forma bastante rara. Entonces una estrategia válida sería pintar lo que está dentro, lo que es dentro de la isla. Muy bien, entonces las ranas que quedaron pintadas son las que están adentro de la isla y las que quedaron sin pintar son las que están fuera de la isla, ¿sí? Entonces cuento las ranas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces a principio son 6 ranas las que están dentro de la isla y quedaron afuera de la isla 1, 2, 3, 4 que están en el mar, ¿sí? Entonces es importante en este problema interpretar claramente de que me está pidiendo contar todas las ranas que están en la figura, ¿sí? Existe una isla en la figura, la isla es un área cerrada, ¿sí? En general podría ser algo así, y acá la palmera.
pero esta isla tiene una forma rara que justamente es la dificultad principal del problema. Identificar qué es dentro y qué es fuera de la isla. La estrategia que usamos para resolver el problema fue pintar, en nuestro caso, en todo lo que sea el área interior o todo lo que pertenezca a la isla propiamente dicha. Y entonces las ranas que quedaron pintadas o que quedaban pintadas eran las ranas que pertenecían o que estaban dentro de la isla. Las que quedaron sin pintar estarían en el mar. Muy bien. Este problema nos cuenta que Basilio corta la figura 1 en triángulos iguales a los de la figura 2 y pregunta cuántos de estos triángulos obtiene. Bien, identifiquemos entonces la figura 1, que es todo lo que está pintado de negro acá, ¿sí? Y la figura 2, que es el triangulito, ¿sí? Que son las figuras por las cuales nos vamos a referenciar para cortar la figura. Nos pregunta cuántos triángulos obtenemos, cuántos triángulos obtiene Basilio. A ver, voy a hacer, por ejemplo, un corte. Voy a hacer con negro. Podría cortar acá, entonces se me forma este triangulito. Esto podría ser un corte. Otro corte podría ser cortar acá. Se me formará este triángulo. Otro corte podría ser acá. Y se me va a formar este triángulo. Etcétera. Entonces lo que me pide saber es cuántos triángulos voy a obtener de toda esta figura. Cortando triángulos como lo que mostré. El problema lo podemos resolver de varias formas, ¿sí? Una de las formas y a la que más nos motiva o nos incentiva el problema es a trazar esos cortes y a mostrar los triángulos en la figura, ¿verdad? Entonces podemos ir, como hicimos, ir haciendo cortes de tal forma que vayamos obteniendo esos triángulos y al final contar todos los triángulos, ¿cierto? Esa es una forma que es bien útil. Si vamos a intentar resolver de esa forma los problemas o algún problema, cualquier problema que se nos presente, que nosotros tenemos que tratar de dividirlos siempre como en bloques, ¿sí? En bloques iguales, en donde podamos hacer las mismas operaciones, ¿sí? Entonces no vamos a contar varias veces o tender a aumentar la probabilidad de equivocarnos en la cuenta. Entonces es muy importante que si tenemos que hacer una operación varias veces, veamos si no podemos agruparlas de alguna forma, ¿sí? Para que podamos calcular o contar para un grupo y ver cuántos grupos iguales a ese hay y solamente de hecho que multiplicarlo bastaría, ¿verdad? Entonces disminuimos la probabilidad de error en las cuentas, el tiempo de hacer las cuentas también y aumentamos esa habilidad o practicamos esa habilidad que podemos tener de agrupar objetos, agrupar procedimientos, agrupar mecanismos, agrupar elementos. Entonces podríamos sugerir acá agrupar primeramente este cuadrado, cuántos de estos hay en la figura, y hay, a ver, otro acá y otro acá. Hay 3 cuadrados. Muy bien. Y después me queda esta parte que es una figura que es la mitad de un cuadrado, ¿sí?
y me queda esta partecita que efectivamente es un triángulo del cual quiero. Entonces, si yo agarro uno de esos cuadrados, ¿sí? ¿Cómo haría los cortes para obtener figuras así? Recuerden que esos cuadrados están divididos en 4 cuadraditos así. Y los triángulos, si yo trazo las dos diagonales, voy a obtener un triángulo como el de la figura 2, dos triángulos, 3 y 4. Entonces, por cada bloque de este hay 4 triángulos, ¿sí? Como los de la figura 2. Como tenemos 3 bloques, 3 cuadrados como este, entonces eso implicaría que tengamos 3 por 4 triangulitos, o sea 12 triangulitos en estos 3 bloques, ¿cierto? ¿Podemos dibujarlos? Sí, si se animan a dibujarlos, pueden dibujarlos. La idea es mostrar cómo podemos agrupar para resolver el problema de una forma más ordenada, contar de una forma más ordenada. Eso es muy recursivo en problemas de olimpiadas y es muy útil, ¿cierto? Tener desarrollada esa habilidad de poder agrupar. Muy bien, en el otro bloque, ¿sí? Entonces el bloque de los cuadrados, de los 3 cuadrados ya está resuelto. En el otro bloque lo que haría sería trazar esta línea, entonces tendríamos este triángulo acá y tendríamos el otro que son parecidos. Entonces en el bloque azul nosotros trazamos una línea así en el medio y tenemos uno y tenemos 2 triángulos, 2 triangulitos. Y en el último bloque, en el amarillo, sabemos que ese mismo bloque forma un único triangulito. Entonces, para completar el raciocinio o completar la cuenta, lo que tengo que hacer es sumar los 12 triangulitos del bloque de los cuadrados más los 2 triangulitos del bloque azul más un triangulito del bloque único amarillo, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a 15 triángulos. Entonces esa es la respuesta. Acá lo importante, como mencioné, es el problema es un problema de contar cosas, de contar objetos. Una vez que entendemos cómo se forman esos triangulitos dentro de la figura, esencialmente es saber cuántos triangulitos hay y contarlos. Eso, la estrategia principal es poder armar todos los triangulitos, que no está mal, ¿cierto? Es una estrategia súper válida. De hecho que el problema invita a hacer eso. Sin embargo, es importante que si voy a empezar a contar cosas o a hacer procedimientos para contar cosas, hacer operaciones para contar cosas, tengo que siempre trabajar esa idea de agruparlas para contarlas de forma más ordenada, de forma más rápida, de forma más precisa, ¿sí? Entonces aquí agrupamos en 3 grupos, que era la agrupación más grande fue mirar esos cuadrados, ¿sí? Esos cuadrados negros, y saber que en esos cuadrados negros yo puedo siempre obtener 4 triangulitos, ¿verdad? De forma independiente, sin tener que mezclarlos. Solamente agarrando ese bloque puedo obtener 4 triangulitos. Como tenía 3, entonces multipliqué 3 por 4 para saber cuántos triangulitos se formarían en los 3 bloques cuadrados. Y luego me quedaron bloques ya separados, más fáciles de tratar, que eran el bloque azul y el bloque amarillo. Espero que les haya ayudado a la solución de este problema, las ideas de este problema, a poder valorar la capacidad de agrupación que tenemos que practicarlo cada vez que podemos. Muy bien. Este problema nos cuenta que Luis tiene 7 manzanas y 2 bananas. Le da 2 manzanas a Alicia y ella a cambio le da algunas bananas.
Entonces Luis se queda con igual cantidad de manzanas que de bananas. La pregunta es ¿cuántas bananas le dio Alicia a Luis? Este problema es un problema de mucha información, ¿cierto? Entonces es un problema que cuesta a veces asimilar, es un problema que tenemos que tener paciencia para extraer la información. Entonces yo les aconsejo que ante un problema como este, que tiene mucha información, tengamos paciencia y vayamos extrayendo información de a poco, ¿sí? Entonces Luis, voy a simbolizar con una L, tiene 7 manzanas y 2 bananas. Esa es la primera información que tenemos. Y lo siguiente me dice que le da 2 manzanas a Alicia. O sea, hay otra persona que se llama Alicia y Luis le da 2 manzanas. Le da 2 manzanas a Alicia. No sé cuántas manzanas tenía Alicia, pero a priori como no me está hablando de eso, no me importa mucho. Sí me importa que si Luis inicialmente tenía 7 y le tuvo que dar 2 a Alicia, ¿con cuántas manzanas se quedó Luis? Tenía 7 manzanas y dio 2 manzanas, se quedó con 5. 7 menos 2 manzanas. Muy bien, entonces le da 2 manzanas a Alicia y ella a cambio le da algunas bananas. O sea, acá hay también hay un... En este sentido, Alicia le da bananas a Luis. Muy bien, no sabemos cuántas. ¿Sí? No sabemos cuántas bananas le dio. Lo siguiente que nos cuenta el problema es que Luis se queda, al final Luis se queda con igual cantidad de manzanas que de bananas. Acá yo le tengo que sumar algo que es la cantidad de bananas que le dio Alicia, ¿cierto? Alicia le entregó algunas bananas, no sé cuántas bananas. Voy a poner acá también un signo de interrogación. Le dio algunas bananas a Luis. Y Luis tiene que sumar esa cantidad de bananas que no sé cuántas son. Lo que sí sé es que Luis se queda con igual cantidad de manzanas que de bananas. Muy bien. ¿Y cuántas manzanas tiene Luis? Y Luis tiene 5 manzanas ahora. ¿Y con cuántas bananas se tendría que quedar Luis si se va a quedar con igual cantidad? Y tendría que tener 5 bananas también, ¿cierto? Si Luis inicialmente tenía 2 bananas, ¿cuántas bananas le tuvo que haber dado a Alicia? ¿Cuánto le tengo que sumar yo a 2 para llegar a 5? Muy bien, le tengo que sumar 3, ¿cierto? Entonces esto ya no es una incógnita. Yo sé que le tengo que sumar 3 bananas. Entonces, ¿cuántas bananas le dio Alicia? Y le tuvo que haber dado 3 bananas. ¿Para qué? Para que la cantidad de bananas y la cantidad de manzanas sean iguales y se cumpla esto. Porque Luis se queda con igual cantidad de manzanas que de bananas. Muy bien, ¿cuántas bananas le dio Alicia a Luis? Y le tuvo que haber dado 3 bananas. Entonces, recapitulando, este es uno de esos problemas que tiene mucha información, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener paciencia en estos problemas. Que tenga mucha información, primero, no necesariamente significa que sea un problema con mucha dificultad. A veces queremos confundir eso, ¿no? Un problema muy largo, un problema que tiene mucha información y nos confunde al leer la primera vez.
No tenemos que asustarnos, eso no quiere decir que el problema sea difícil, ¿cierto? Sino que lo que sí significa que tenemos que tener la paciencia para ir extrayendo datos de a poco. Entonces volvemos a leer el problema, pero ya vamos quitando información. Bueno, como hicimos, Luis tiene 7 manzanas y 2 bananas inicialmente. Le descubrimos al otro personaje que es Alicia, que Luis le da manzanas a Alicia, ¿sí? Y ella a cambio le da algunas bananas, no sabemos cuántas, pero descubrimos ahí lo que está subrayado en rojo, la condición esencial del problema, importantísima que nos ayuda a resolver, es que Luis se queda con igual cantidad de manzanas que de bananas y tenemos que saber interpretar eso, ¿verdad? Se queda al final con cantidades iguales. Entonces, como se quedó él con 5 manzanas al final porque le dio 2 manzanas a Alicia, se tendría que haber quedado con 5 bananas también porque al final se quedó con igual cantidad de manzanas y de bananas. Como Luis inicialmente tenía 2 bananas no más, entonces le faltaba para completar las 5. ¿Cuánto le faltaba? Le faltaba 3 bananas. Entonces esas 3 bananas, ¿quién le tuvo que haber dado? Le tuvo que haber dado a Alicia. Y así respondemos la pregunta esencial del problema. Entonces, problemas largos, no se asusten, paciencia, vamos a sacar información de a poco, vamos a ir entendiendo el problema de a poco. Nosotros no estamos obligados a entender el problema la primera vez que leemos. Tomémonos nuestro tiempo para poder extraer toda la información necesaria y entender las condiciones principales del problema de a poco, ¿sí? Con nuestro ritmo. Muy bien. Este problema nos cuenta que Juan Fer construyó un cubo usando 27 cubos pequeños, grises y blancos, como se ve en la figura. Los cubos pequeños que son del mismo color no tienen una cara común. ¿Qué significa eso? Que los cubos van alternados, ¿sí? Hay un cubo gris y después un cubo blanco, hay un cubo gris, después un cubo blanco. Entonces, los cubos que tienen el mismo color, gris por ejemplo, no tienen una cara común eh, con otro cubo gris, ¿sí? Entonces, sí o sí hay un cubo blanco en el medio de 2 cubos grises y viceversa. La pregunta es ¿cuántos cubos blancos utilizó Juanfer? Este es un problema en el que tenemos que trabajar nuestra visión espacial, ¿sí? El cubo es una figura que está en el espacio, ¿cierto? Entonces, esos problemas son más difíciles de ver porque yo tengo que imaginarme cómo se vería. Lo interesante acá es que me dice que hay 27 cubos pequeños. Si yo pudiera ver todos los cubos, yo voy a poder contar los cubitos blancos y dar la respuesta. Al final es un problema en donde tenemos que contar, ¿cierto? ¿Y cómo contamos? Y otra vez, podemos dividir o descomponer el cubo en algunas partes de tal forma a que podamos ver todos los cubitos, ¿sí? Y ahí ver cuáles son blancos y cuáles son grises y contar los blancos. Una forma es descomponer en capas, ¿sí? Esta capa de arriba, ¿sí? Voy a descomponer, enseguida ya voy a hacer eso. Entonces, esa capa de arriba voy a escribir acá como un cuadrado, estoy mirando desde arriba, ¿cierto? El cuadrado entonces tiene esa cantidad de... tiene 9, ¿cierto? Si cuento acá son 3 y acá son 3, tiene 9 casillitas. Y pinto, estas se ven bien, ¿verdad? Las que son grises. Muy bien. Entonces lo hago acá. Esta es gris, esta es gris. No puede haber dos grises una al lado de otra, ¿verdad? Esa es la condición del problema de que los cubos pequeños son
que son del mismo color no tienen cara en común, entonces quiere decir que son alternados así. Entonces la primera camada está ahí. La segunda camada, que va a ser esta que está en el medio, que justamente yo no tengo mucha información, solamente tengo alguna. Voy a dibujar acá. Voy a dibujar acá esa camada verde que pinté ahí. Sí, lo mismo, se divide en 9 cubos así, ¿cierto? Y acá noto que este cubo y este cubo de acá de los lados, que serían este y este, están o sea que son grises, ¿cierto? Entonces tenemos que pintar nosotros. Y después, ¿cuáles pintaríamos? Muy bien, sería este y este, porque no puedo pintar dos cubos o no puedo tener dos cubos del mismo color uno al lado del otro. Y por último voy a mirar esta camada también, este bloque también, que es un bloque que está oculto, sí, que oculta muchas caras. Y voy a ver todas las caras, siempre de una vista superior. Es como desarmar o descomponer el cubo lo que estoy haciendo. Y acá veo que sí, las esquinas están pintadas, entonces voy a pintar las esquinas acá y acá, las que están pintadas. Y después continúo pintando, porque yo sé que hay cubos grises donde yo no estoy viendo. Entonces pintaría de esta forma. Es igual que la primera camada, ¿cierto? Acá ya es fácil identificar. Yo tengo los 27 cubos, porque acá tengo 9, acá tengo 9 y acá tengo 9. Entonces acá en total yo tengo los 27 cubos. Estoy mirando, veo los que son grises, que son los que están pintados, y veo los que son blancos, que son los que no están pintados. Y acá ya es muy fácil poder contar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cuento los cubos blancos. Entonces esta es una forma de resolver este problema, ¿sí? Esta estrategia de descomponer una figura espacial es algo muy recursivo también. Recursivo significa que se usa muchas veces la misma idea en problemas de Olimpiada. Entonces es importante que manejemos esa idea, que seamos familiares, que estemos familiarizados con esa idea para que se nos pueda ocurrir en las pruebas, ¿sí? Entonces recuerden, este es un problema de visión espacial, como dije. Estos problemas son problemas relativamente difíciles para las personas en las cuales nos cuesta imaginarnos un poco cómo se vería en el espacio esa figura. Y una estrategia muy válida es la descomposición de esa figura en el espacio en figuras más familiares para nosotros, que nos den una visión más ampliada, más precisa de las cosas que nosotros no vemos. ¿Sí? Espectacular. Espero que les haya gustado. Para finalizar, algunos de los temas que tocamos en la resolución de los problemas que presentamos fueron operaciones aritméticas básicas, adición, sustracción, multiplicación, ¿cierto? Si bien para este nivel de competencia es muy importante que sepamos sumar y restar números hasta 4 cifras, multiplicar números de 2 cifras y dividir números con un divisor de una cifra. Es muy importante también que recordemos que los elementos de la división, ¿cierto? ¿Cuál es el dividendo? ¿Cuál es el divisor? ¿Cuál es el cociente? ¿Cuál es el resto? Porque pueden haber problemas que hagan referencia a esos elementos. Entonces, agarrar el cuadernito de matemática y repasar eso.
También vimos que contar es algo muy común en Olimpiadas. Este nivel no se queda, no es la excepción, ¿cierto? Y para contar siempre tenemos que ser organizados, ¿cierto? Hacer listas organizadas de elementos, agrupar elementos, como hicimos en el problema de la figura en el cuadriculado y contar los triángulos. Muy bien. Justamente hay problemas numéricos geométricos que impliquen cuadriculados. Vimos uno de ellos. Composición, y yo también diría descomposición de figuras espaciales a partir de figuras menores o en figuras menores, que es lo que practicamos en el problema del cubo, ¿cierto? En donde dividimos en camadas o en bloques, digamos, el cubo para poder tener una visión total de todos los cubos que formaban parte del problema. Y así al final otra vez volver a contarlos, ¿cierto? Y por último, problemas que envuelvan relación entre cantidades y operaciones, que fue el problema de Luis y Alicia. Yo tengo que poder relacionar cantidades y operaciones para poder describir lo que está pasando en el problema de una forma matemática, ¿cierto? Entonces estos son los temas que tocamos en la resolución de los problemas que se vieron en el video. Espero que hagan muchísimo énfasis, que agarren su cuadernito de matemática y puedan repasar algunas cuestiones sobre estos temas para poder reforzarlos y estar mejor preparados. Espero que les haya gustado mucho el video. Espero que puedan dejarnos sus comentarios, sus críticas, para que podamos ayudarte más todavía. Y nos despedimos hasta el próximo video.